Contadoras y contadores, bienvenidos a un episodio más de este podcast especial, Contador 4.0. Este podcast que tiene como visión y compromiso y el objetivo de replantear y hacer ver a este nuevo perfil del contador en esta era tecnológica, digital, de los nuevos modelos de negocios. Y tengo el placer y la fortuna que nos acompañe la contadora Vanessa Villarreal, profesora, inspiradora, por cierto, colega, compañera de trabajo, que también estuvo dentro de esta comisión del perfil del contador 4.0. Y la verdad es que creo que un tema importantísimo porque el que vamos a platicar con ella, porque pues al final del día, para poder llegar a ser contador, debes ser estudiante, así de sencillo, ¿no? Debes estudiar la carrera. Y creo que en estos tiempos donde los hombres necios o los generación X o la generación Boomer que acusáis a las nuevas generaciones, aunque no saben que son culpables de lo que son, hablamos de las generaciones Millennial y Centennial, eh, es preguntarle a Vanessa, y con esto vamos a arrancar, este perfil del estudiante, ¿no? Al final, como comentamos, el estudiante se va a convertir en contador. Es preguntarle sobre este nuevo perfil del estudiante de la carrera, del estudiante de la profesión contable. Hola, Valencia, ¿cómo estás? Hola, Paco, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de participar en esta iniciativa maravillosa del Contador 4.0, que está buscando darle al estudiante y al contador la visibilidad de la profesión, de la disciplina y de qué manera vamos a enriquecer en las decisiones que van a impactar en el futuro. Pues mira, en mi experiencia como docente ya de casi 2 décadas, me ha tocado ir observando la evolución en las generaciones y podemos observar que a la vez que está avanzando la manera en la que se hacen los negocios, también está avanzando la necesidad de la información que se obtiene, pues financieramente hablando, ¿verdad? Entonces, fantástica la iniciativa de darle claridad a las diferentes habilidades, herramientas y la mentalidad que debe de tener un profesionista. En el tema particular del estudiante universitario, con grato agrado observo las nuevas generaciones que tienen mucha hambre de aprender, de conocer, de cierta manera esas habilidades que han desarrollado algunos ser nativos digitales y otros pues prácticamente desde su infancia y adolescencia participar, pues hay un tema de autoconocimiento muy desarrollado, ¿verdad? De estar ellos buscando cómo ciertos temas que les resultan interesantes, profundizar. Y si bien pues la información está democratizada, el conocimiento como tal no. Entonces ahí es donde juega el papel muy importante las casas universitarias en darles esa guianza a los alumnos de identificar qué información es relevante, qué información les va a generar valor y discriminar aquella que si bien fue vigente en su momento, se están abriendo nuevas oportunidades y áreas para la disciplina. Entonces, pues muy contenta de ver ahora los nuevos resultados, ¿verdad? Que se van a observar a través de dar esta claridad del contador 4.0. Vane, platicábamos antes de empezar a la grabación, ¿no? Sí. Que creo que esta frase súper así impactante, que al menos a mí ahorita me abrió los ojos de tal vez como una especie de ya cliché, ¿no? Que estamos en la era de la información, pero tú decías, oye, la verdad es que no estamos en una era de información. ¿En qué era estamos o a qué te llevó a llevar esa conclusión? Bueno, sí, fíjate que me ha tocado estar reflexionando y pues viviendo, yo soy generación X, entonces me tocó desde arrastrar el lápiz en un despacho en su momento a pues manejar sistemas de información, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo observo o a la reflexión que he llegado a lo largo de este tiempo? Si bien los datos se están generando y se generan de manera progresiva, cada vez más creciente,
La manera en la que se recolecta y se almacenan esos datos son lo que ha estado cambiando. Cada vez hay más acceso a datos, pero como tales, si no son procesados de una manera adecuada, pues no podemos obtener información. La información, como la hemos escuchado hasta ahorita, es importante tener información que nos permita la toma de decisiones, pero la información como tal, si no es debidamente analizada, pues no se puede crear el conocimiento. Entonces, lo que te comentaba es que yo creo que estamos terminando la era de la información, es decir, estamos terminando de domar el entendimiento de la obtención de la misma, de la configuración de la misma, y ahora es estudiarla para generar conocimiento. Entonces, a mí me gusta más pensar que estamos trasladándonos a una era del conocimiento que se construye a través del análisis de la información. ¿Cómo se revela esto? Pues a través de patrones, pronósticos, inferencias que se pueden hacer tanto para la contabilidad financiera, para la contabilidad administrativa, para la contabilidad fiscal, el manejo de los costos, pero la diferencia es que ahora el muestreo cada vez es más amplio. O sea, si bien una factura electrónica pues se hace de una manera más ágil, me da mayor certeza, lo que el contador debe de desarrollar es qué más datos puedo obtener yo de beneficio para el grupo de interés con la información que está dentro de esa factura. Entonces yo puedo crear y tener claridad de en qué puntos del tiempo es más vulnerable o más sensible la demanda del producto, cuáles son los que se compran más, en qué temporadas, ¿por qué? Porque cada vez hay más datos disponibles. Entonces, saber que yo como profesionista voy a crear conocimiento hacia los grupos que toman decisiones, es donde me doy cuenta dónde está mi participación, pues que es radicalmente importante, ¿verdad? Y es imprescindible el poder tener esa habilidad de traducir y generar conocimiento sobre conocimiento, ¿verdad? Que eso es precisamente hacia donde nos estamos dirigiendo. Ya dejamos de arrastrar el lápiz, ya dejamos las perforadoras, ya pasamos las máquinas contables, ya pasaron los equipos de cómputo individuales, nos fuimos ya a los sistemas de información multiusuarios, live prácticamente. Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue entender las nuevas tecnologías emergentes que me van a alimentar datos que van a ser importantísimos para todos los departamentos de las compañías. ¿Sí? Tanto le importa a mercadotecnia datos más precisos, muestreos más claros, ¿sí? De productos, de tiempos, como le importa producción para hacer sus cálculos de materias primas, etcétera, como le importa al área legal, todos estamos interrelacionados. Entonces, hacia allá nos dirigimos, a que somos multiusuarios y multidisciplinarios y creamos conocimiento. Entonces, eso es a lo que llegábamos, a la conclusión. No, por ejemplo, ya tocó entrevistar a Germán García Fabregat y platicaba, ¿no? Sí. Que siempre han existido los sistemas y gracias y debido a los contadores, ¿no? O sea, sí. por esta necesidad de información financiera, pues, por eso existió la hoja verde, por eso empezaron los primeros softwares o las primeras paqueterías, pero creo que tú tocas un tema mucho más de profundidad en el sentido de que, oye, sí, ¿no? Siempre ha existido, pero también existe un tema de ahora el contador hacerlo parte de, ¿no? O sea, como que siempre estaba... ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con eso, no? Que también lo platicábamos fuera del aire. Y sobre eso es, oye, y como tu experiencia como docente, el estudiante, contador, es diferente a estas generaciones, a las generaciones pasadas. Si es diferente, es similar, o si ha habido un cambio realmente radical en el perfil del estudiante. Bueno, el estudiante siempre tiene hambre, ¿verdad? De saber, de conocer. Eso lo tenemos en el ADN y más en esa etapa de vida, de juventud, que nos queremos comer el mundo a bocanadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo veo diferente? Son ciertas habilidades y ciertas destrezas que pueden agilizar
el procesamiento de los datos. No podemos dejar de fuera que tanto la normativa como el rigor académico conceptual es fundamental en la formación de un estudiante. El darles la visibilidad de hacia dónde se dirigen los negocios es importantísimo para que ellos sepan dónde va a estar su diferenciador dentro de las compañías. ¿Qué observamos? Alumnos que ante este tema del COVID dejaron bastante claro que tienen capacidad de adaptación a la educación en línea digital. Inclusive quienes se sienten cómodos con nuestra disciplina se presta mucho al pues el manejar hojas de cálculo, ciertos sistemas, es más fácil estarlo viendo de computadora a computadora, pero también observamos que hay una, como te mencionaba hace ratito, un hambre, como yo puedo tener acceso a información, esa es la diferencia que yo veo, y que están respondiendo de manera favorable con el compromiso y la iniciativa de querer estar más preparados. Sobre habilidades, ¿no? Sobre habilidades. ¿Y qué habilidades tú ves que son las más importantes o las necesarias que necesita un alumno que está estudiando contaduría pública? O sea, ¿cuáles son, no? ¿Cuáles consideras que son las más importantes? Bien. ¿Qué veo yo como tendencias en la industria que pueden tener un impacto en la manera en que el próximo contador participe dentro de los negocios? Ya todo este tema de manejar equipos de cómputo los damos por hecho. El entendimiento de la facturación electrónica ya la debemos de dar por hecho. ¿Qué es lo que estamos viendo con un crecimiento creciente? El tema de Internet de las cosas, el IoT, así lo pueden localizar en Internet para investigar un poquito más de eso. Es decir, todo aquello que está relacionado con cosas que están conectados al Internet. ¿Qué es lo que vemos ahora de las casas inteligentes, de las empresas inteligentes? Que es, estoy viendo que se abre la reja, ¿ok? Yo lo puedo dejar en que se abre y se cierra la reja, pero ahora, si yo ya sé que está conectada la reja y yo soy una empresa que de cierta forma participa en alguna cadena productiva que tiene una relación, si me estoy dando a entender, es qué hago con los datos que se están recolectando a través de las cosas que están haciendo, de lo que están haciendo las cosas que están conectadas a Internet. Entonces, el consumo va de manera creciente, las empresas están queriendo cada vez más vincular sus productos a ser parte natural, orgánica de la vida de las personas y de las compañías. ¿Qué otra área veo importantísimo? El tema de inteligencia artificial. El que los equipos aprendan, los equipos de cómputo aprendan en función de la programación y de hacer iteración progresiva de la información que tienen disponible, pues entonces a mí como contador me va a generar conocimiento que yo voy a poder poner a disponibilidad de la empresa rápidamente. El otro tema que es muy relevante también es el tema del protocolo blockchain, dejando la criptodivisa fuera de este tema. ¿Cómo podemos democratizar el tener el acceso a la información? Varios sistemas de información globales están incluyendo ya esta área como tema importante, por ejemplo, para hacer cotejos o conciliaciones de inventarios entre empresas. O sea, ya no tener que estar viendo cuántas toneladas dices tú que te vendí, cuántas toneladas digo yo que te compré, sino que se tenga la información al día a día. Entonces, el que esté la información conectada, yo tengo que saber cómo voy a traducir esos datos para que mi empresa pueda tomar decisiones óptimas, relevantes, anticipadas y poder generar valor para ambas partes. ¿Sí? Observo mucho este tema de un beneficio colectivo, de buscar una rentabilidad sustentable y sostenible. Y esa parte también la debe de tener muy clara. Pero, por ejemplo, Vané, ¿tú consideras que entonces el contador debe ser programador? Quizá no va a programar, pero okay, sí debe conocer el código. Sí debe de saber qué datos está pidiendo el programador. El contador conoce el proceso,
le queda claro el proceso productivo o el proceso del comercial o el proceso del servicio que se da, sea empresa pública, privada, lucrativa, no lucrativa, gubernamental, independiente, debe de conocer el proceso y debe de saber decirle al programador, o si tiene la iniciativa de saber programar, identificar qué datos son claves que se puedan extraer de esas bases de datos que están acumulando los datos que yo quiero que se transformen en información que me sirvan de plataforma para crear conocimiento. Que vaya, es amplio. Que la verdad no está ajeno a lo que ya hacemos en otras disciplinas, ¿no? Al final del día, pues no somos mercadólogos, pero sabemos que las ventas están en el estado de resultados y tenemos que tomar decisiones estratégicas. Lo mismo con el tema de costos en la producción. O sea, simplemente se agregó una disciplina, un departamento más dentro de nuestro inventario de habilidades, ¿no? Sí, pero a la vez, al ser masiva o ser masivo el repositorio de datos, pues también tiene que ser el pensamiento crítico bastante bien desarrollado para discriminar información y poder dar visibilidad, por ejemplo, en visores como un Tableau o como un Power BI, que ya un Excel te queda corto, que ya una descarga de un query te va a quedar corto. Entonces, ¿qué disciplina y de qué manera yo puedo hacer con un refresh, una actualización que antes quizá nos tomaba, déjame a cierre de mes reviso cómo estamos, o en la junta trimestral lo checamos? Ahora yo sé que necesita cada departamento, yo tengo acceso a la información financiera que traduce la realidad económica y doy esa visibilidad domando una cantidad masiva de datos. Ahorita estuvimos platicando como que de estas habilidades o estas skills un poquito más hard o más académicas, pero pues tendremos que también las nuevas generaciones se han cambiado en sus hábitos, en el consumo, en sus rutinas. Sobre estas habilidades o skills formativas o como está contemplado en la docencia, estas soft skills, ¿tú cómo visualizas al nuevo estudiante de contador? ¿Cuál crees que deben ser estas habilidades o estas competencias formativas o disciplinares, tal vez incluso de que debe de reunir? Mira, yo segmentando la información del perfil del contador 4.0, hablando específicamente de la mentalidad que debe de tener el contador, me gusta mucho una que se señaló como el growth mindset, es decir, que tenga ese mindset o esa conciencia de crecimiento, que tenga claridad que de aumento, que no porque hay más información hay más trabajo repetitivo, sino que pueda desarrollar ese pensamiento crítico de que de toda esta vorágine es lo importante y cómo lo voy a presentar. También el pensamiento futuro, ese me gustó mucho dentro del perfil del contador 4.0, porque tenemos que estar al pendiente de las tendencias, como estas 4 que te menciono, que van a tener un impacto en nuestra economía en el muy corto plazo. Ya lo está teniendo, pero ya le vamos a ver la parte exponencial del manejo del blockchain, de la inteligencia artificial y del Internet de las cosas. Entonces, ese pensamiento futuro de poder ser un asesor de confianza que le diga a los directivos, pon atención en estos temas que estamos viendo que van a tener un impacto en temas de rentabilidad. El tema de innovación y el tema del aprendizaje continuo me gusta bastante. Digo, eso ya lo tenemos de manera natural en la disciplina, que año a año pues pueden haber cambios en normativa, tanto financiera como fiscal, y que lo debemos de mantener, ¿verdad? Respecto a las habilidades, uso de tecnología y uso de tecnología es sí o sí. La comunicación, tener esa habilidad de ser puntuales con los datos que deben de saber transmitir, habilidad para negociar, para colaborar. A veces pues, se considera de que, bueno, yo desde mi user y password hago lo que me toca y nada más, y no, el conocimiento se construye colectivamente de manera más enriquecedora. Y Oye, finalmente
perdón. No, y perdón por la interrupción, pero creo que tal vez abra la caja de Pandora con esta que acabas de decir de la comunicación, ¿no? Es un sentir muy, muy personal, pero creo que es algo único y especial que las nuevas generaciones están desarrollando, ¿no? En una era donde estamos abrazados por parte de las redes sociales, o sea, se ha generado una cantidad de contenido de contabilidad, de la profesión contable, de impuestos, de auditoría, de finanzas en redes sociales. O sea, ¿tú crees que esta es la que más se está desarrollando o están desarrollando más las nuevas generaciones? Mm, hay mucho manejo de información, pero para mí la clave para saber si se está desarrollando de manera adecuada es si se siente una familiaridad con el manejo de la información, Ok, si hay una conciencia y un entendimiento de la misma. No porque esté disponible significa que la entiendo. Entonces hay que ser muy claros y esa es la labor universitaria de poner al alumno en plataformas donde se pueda formar y pueda tener claridad y el entendimiento de cómo están relacionadas todas las áreas y cómo están desarrolladas la parte conceptual, ¿verdad? Y otro elemento muy importante para mí es la inteligencia emocional, claro. que es clave, esa habilidad de saber regular las emociones porque pues tienes acceso a información bastante importante y que va a generar pues impactos en decisiones de la compañía. Entonces, y eso se da a través de tener la confianza de estar bien preparado. Esa es una de Probablemente, nuestras misiones. vale, Uh-huh. probablemente y acercarnos ya a la recta final de este episodio, probablemente este sea el episodio donde tengamos más vistas o escuchas juveniles, justamente por parte del tema. Si los alumnos que están en prepo están en búsqueda de una carrera a estudiar o una profesión a desempeñar, ¿cuál crees que sea el mejor consejo que tú les puedes dar respecto a este nuevo perfil del contador? Esta es una carrera vigente que ha sido vigente prácticamente desde que existe el hombre, ¿verdad? O sea, está reflejado cómo ha sido la evolución del hombre, de los negocios y de la contabilidad. Entonces, mientras sigamos existiendo, seguirán habiendo negocios y seguirá habiendo necesidad de información. Para mí es clave el saber que en esta carrera te permite ser un consejero confiable y a la vez si decides emprender, poner tu propio negocio, te da todas las herramientas que necesitas para saber identificar cuáles son los elementos clave financieramente hablando, que al final del día más bien se traducen en términos financieros, para que un negocio sea fructífero. Entonces, si te gusta la tecnología emergente, si te gusta la analítica de datos, si te interesan los temas de seguridad de información, si te interesa la claridad y objetividad de los datos, pues una carrera como contador público te va a permitir tener esa parte de fundamento, de cimiento que te va a abrir puertas en otras áreas. Y por último, la pregunta, ¿no? Que estamos haciendo al finalizar los episodios. ¿Qué es un contador 4.0? Un contador 4.0 es un contador eh, que que tiene la certeza que tiene un valor que ofrecer a la empresa en la que va a trabajar o en la que va a crear o a la que va a asesorar, que no se sustituye con nadie más. Eso es un contador 4.0. Y para esto se forma todas las áreas de mentalidad, habilidades, herramientas de las que platicamos, que le va a permitir estar vigente y ser irreemplazable. Wow, ¿no? Así de sencillo, irrepasable, Así, vigente, ¿no? Me llevo esto que comentaste
desde la existencia, ¿no? La profesión seguirá siempre existiendo si existen los negocios y es imposible que dejen de existir. Así de sencillo, ¿no? Así es, así es. Vane, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación, Francisco, y pues muy entusiasmada de observar estas nuevas generaciones, hacer historia y abrir la brecha y seguir poniendo nuestra profesión muy en alto. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Pues, colegas, contadoras y contadores, este fue un episodio más de este podcast especial, Contador 4.0. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.